La lluvia golpeaba el cristal con tal fuerza que parecía a punto de romperlo en mil pedazos. Buenos Aires se ahogaba en un manto gris y el asfalto brillaba como un espejo negro, reflejando los faros de los coches y la tenue luz de las farolas. Beatriz Amendola miró los chorros de agua que corrían por el cristal de la ventana de su despacho y por un momento se permitió apartar la vista de la historia clínica del paciente, que llevaba 20 minutos estudiando. En el servicio de cardiología de la Clínica Santa María reinaba el tenso silencio habitual. Solo lo rompían de vez en cuando las voces apagadas de las enfermeras y el zumbido de los aparatos. Beatriz se frotó los ojos cansados y miró el reloj de pared. Las 4 de la tarde. 3 horas más de turno, 3 horas llenas de diagnósticos, citas y conversaciones con pacientes que la miraban con ojos llenos de esperanza y miedo. Doctora Amendola, un paciente desea verla. Se asomó Mercedes, una enfermera con 20 años de experiencia que recordaba a Beatriz cuando era interna. Sí, claro, Mercedes. Hágale pasar. Beatriz dejó la historia clínica a un lado y se enderezó en su silla, preparándose para otra cita. Un hombre de unos 60 años entró en la consulta, encorvado, con profundas arrugas en la cara y una mirada apagada. Ramón Echeverría, un paciente habitual con insuficiencia cardíaca crónica. Beatriz conocía de memoria su historial médico. Señor Echeverría, siéntese, le indicó una silla. ¿Cómo se encuentra? Igual, doctora. El hombre se hundió lentamente en la silla, respirando con dificultad. La falta de aire no desaparece. Las piernas se me hinchan por la noche. La medicación ayuda, pero no por mucho tiempo. Beatriz asintió, observando atentamente los movimientos del paciente, fijándose en la piel pálida y los labios azules. Déjeme escucharle. Se levantó de la mesa y se acercó al paciente con el fonendoscopio. Los 15 minutos siguientes se dedicaron a un examen minucioso. Beatriz realizó metódicamente las acciones habituales. Sus manos se movían con seguridad y precisión. En esos momentos sentía una especial claridad de pensamiento. En la clínica estaba en su elemento. Todo le resultaba claro y familiar. Aquí tenía el control de la situación. Señor Echeverría, ajustaré su régimen de tratamiento. Beatriz volvió a la mesa y empezó a escribir. Aumentaremos la dosis de diuréticos, añadiremos un nuevo medicamento para ayudar al músculo cardíaco, y quiero que se haga más análisis. El hombre asintió en silencio, mirándola con la misma mezcla de respeto y esperanza que ella veía en los ojos de todos sus pacientes. Aquella fe a veces ponía un gran peso de responsabilidad sobre sus hombros, pero más a menudo le daba fuerzas. Gracias, doctora Amendola, dijo el paciente aceptando la receta. Mi mujer siempre dice que si no fuera por usted, yo no estaría vivo. Beatriz sonrió. Gracias a su corazón, señor Echeverría. Está luchando todo lo que puede, y nosotros solo le ayudamos a luchar. Cuando la puerta se cerró tras su paciente, Beatriz se permitió unos segundos de descanso. Se recostó en la silla y cerró los ojos. Últimamente, el cansancio se acumulaba más rápido de lo habitual. Tal vez fueran las noches en vela que se habían vuelto demasiado frecuentes en su vida. Mercedes volvió a entrar en la consulta. Tiene que atender a 4 pacientes más, doctor, y acaban de llamar de la unidad de cuidados intensivos. Tienen un nuevo ingreso y le piden consejo. Enseguida voy. Beatriz se levantó de la mesa, terminó rápidamente su café y se dirigió a la puerta. La unidad de cuidados intensivos la recibió con la atmósfera familiar del caos controlado. Siempre había demasiada luz, demasiado ruido y demasiado peligro para los que estaban tumbados en las literas, enredados con cables y tubos. Beatriz, por fin, Rafael Montero, el jefe de la sala, salió a recibirla. Tenemos un hombre de 45 años, un infarto masivo de miocardio, estabilizado, pero no me gusta su electrocardiograma. La siguiente hora se pasó trabajando duro.
Beatriz revisaba pruebas, ajustaba citas, discutía planes de tratamiento con sus colegas. En esos momentos, todo lo personal pasaba a un segundo plano frente a los protocolos médicos, los hechos y las decisiones que había que tomar con rapidez y precisión. Cuando el estado del paciente se estabilizó, Beatriz volvió a sus citas rutinarias. Una a una, las personas iban pasando por su consulta, con diferentes diagnósticos, historias y problemas. Ella escuchaba, preguntaba, explicaba, tranquilizaba y prescribía tratamientos. Dedicaba a cada paciente una parte de su atención y profesionalidad. A las 7 de la tarde, el último paciente había abandonado la consulta. Beatriz se frotó el cuello con cansancio y empezó a hacer la maleta. Había sido un día ajetreado, pero típico de su rutina laboral. 15 pacientes, 2 consultas de urgencia, una docena de nuevas citas. «Hoy estás más pálida que de costumbre», comentó Mercedes, echando un vistazo a la consulta antes de marcharse. «¿Va todo bien?» Beatriz sonrió débilmente. «Solo cansada, nada fuera de lo normal». «¿Estás segura?» Mercedes era el tipo de persona que veía más de lo que le contaban. «Ha estado un poco desvanecida». Beatriz se preguntó por un momento si debía compartir sus preocupaciones con su colega, pero se impuso su costumbre de guardarse para sí los asuntos personales. «De verdad, no pasa nada. Solo estoy cansada». Mercedes negó con la cabeza, claramente sin creérselo, pero no insistió. «Descansa un poco. Mañana es un gran día. Los nuevos protocolos de tratamiento». Beatriz asintió y siguió haciendo la maleta. En realidad, hacía tiempo que nada era normal en su vida. Hacía meses que vivía con la sensación de un desastre inminente, la premonición de que algo se había roto irremediablemente en su casa, en su familia. El viaje de vuelta a casa duró más de lo habitual. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial y los atascos se prolongaban durante kilómetros. Beatriz se conducía despacio, observando las luces borrosas de los coches que la precedían. En la radio sonaba una melodía melancólica que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. A las 9 de la noche, aparcó delante de una casa de un barrio respetable de Palermo. La casa de 2 plantas de Horacio y ella, con un pequeño jardín, era una isla de silencio en una ciudad bulliciosa. Antes la habían elegido juntos, planeando un futuro, hijos, una vida feliz. Ahora la casa le parecía cada vez más extraña y fría. Beatriz bajó del coche, cubriéndose con un paraguas contra la persistente lluvia. La puerta principal se abrió sin hacer ruido. Bisagras caras, materiales de calidad, tal y como le gustaba a Horacio. «Nos lo podemos permitir», decía él cuando ella cuestionaba la necesidad de otra compra cara. Se hizo el silencio en la casa. Beatriz encendió la luz del pasillo y se quitó la capa empapada. «Horacio», gritó, aunque tenía pocas esperanzas de obtener respuesta. En las últimas semanas, su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia y volvía a casa a altas horas de la noche o incluso pasada la medianoche. «No es para tanto», explicó brevemente cuando ella le preguntó. «Mucho trabajo», añadía si ella insistía en los detalles. Para su sorpresa, la voz de Horacio llegó desde el salón. «Estoy aquí». Beatriz entró en el salón y vio a su marido sentado en un sillón con un vaso de whisky. La pantalla del televisor estaba encendida, pero no se oía nada. Horacio no miraba a la pantalla, sino a algún lugar del espacio que tenía delante. «Hoy llegas temprano», dijo Beatriz, tratando de mantener la voz neutra. «Sí, la reunión se canceló». Tomó un sorbo de whisky sin mirarla. Beatriz se detuvo en la entrada del salón, dudando si entrar o no. Había algo en la postura de su marido, en su mirada distante, que la hacía sentirse incómoda en su propia casa. «Prepararé algo para cenar», dijo al fin. «¿Tienes hambre?» «Ya he comido», contestó Horacio, «en un restaurante,
Con un cliente. Ya veo, asintió Beatriz sintiendo una familiar decepción. Entonces, creo que me daré una ducha y me prepararé un bocadillo. Horacio no reaccionó, siguió mirando al vacío. Beatriz se detuvo un segundo, se dio la vuelta y subió las escaleras. El agua caliente le quitó el cansancio, pero no pudo quitarle la ansiedad y las dudas. De pie bajo la ducha, Beatriz pensó en lo mucho que había cambiado su relación en el último año. Horacio siempre había sido un hombre reservado, poco propenso a mostrar sentimientos, pero antes había habido una conexión entre ellos, un entendimiento tácito, la tranquila armonía de la vida cotidiana. Ahora, sin embargo, ella solo sentía un creciente abismo de distanciamiento. Cuando volvió al salón, envuelta en su bata, Horacio seguía sentado allí, pero el vaso que tenía en la mano estaba vacío. Horacio, se aventuró Beatriz a romper el silencio. ¿Podemos hablar? Él volvió la cabeza mirándola por primera vez desde su regreso a casa. ¿De qué? Beatriz se sentó en el sofá frente a él. De nosotros, de lo que nos pasa. Casi nunca hablamos. Siempre estás trabajando o pensando en el trabajo. Siento que nos estamos distanciando. Horacio dejó el vaso vacío y se enderezó en la silla. Beatriz, ahora estoy muy ocupado. Este acuerdo podría llevar a la empresa al siguiente nivel. Creí que lo habías entendido. Soy consciente de la importancia de tu trabajo. Intentó hablar con calma, aunque por dentro se estaba irritando. Pero no se trata solo de las últimas semanas. Llevas meses así. Tú has cambiado. La gente cambia, Beatriz, dijo él con una nota de impaciencia en la voz. No podemos seguir igual que hace 10 años. No es el cambio en sí, se adelantó ella, intentando atrapar su mirada. Es que ya no formamos parte de la vida del otro. No me cuentas tus asuntos, no me preguntas por los míos. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer. Horacio suspiró y se frotó la cara con las manos. No sé qué quieres de mí, Beatriz. Ahora mismo no tengo energía ni tiempo para... ¿Para qué? Interrumpió ella. ¿Para nuestro matrimonio? Para el drama, la interrumpió. Tengo demasiados problemas reales como para crear otros artificiales. Sus palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Beatriz sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que mis sentimientos y experiencias son yo y problemas artificiales. Trató de mantener la voz bajo control, pero aún así le temblaba. Horacio se levantó de la silla. No es eso lo que quise decir, es que... Vaciló, como si estuviera eligiendo sus palabras, pero luego hizo un gesto con la mano. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Hablemos en otro momento. Se dirigió a las escaleras ignorando su mirada. Beatriz permaneció sentada en el sofá, sintiendo una mezcla de rabia, resentimiento e impotencia. Oyó a Horacio subiendo las escaleras, la puerta del dormitorio cerrándose de golpe. Nunca se había marchado en medio de una conversación. Beatriz miró el reloj. Las 11:30. Necesitaba comer y prepararse para ir a la cama. Mañana tendría que madrugar de nuevo y trabajar duro, pero se le había quitado el apetito y sus pensamientos giraban en torno al extraño comportamiento de su marido. Algo iba mal, y ese Buell tenía un nombre y un rostro concretos. De eso Beatriz tenía pocas dudas. Había demasiadas señales, demasiadas coincidencias, retornos tardíos, distanciamiento, irritabilidad, falta de interés en la intimidad. Síntomas clásicos que había visto en muchos de sus conocidos cuyos matrimonios se habían roto a causa de la infidelidad. Beatriz se sirvió un vaso de vino y salió al porche. La lluvia había cesado, dejando tras de sí aire fresco y el brillo húmedo de las superficies mojadas. Contempló su cuidado jardín, sumido en la oscuridad, y pensó qué hacer a continuación. La confrontación no funcionaba. Quizá valía la pena hablar con alguien que pudiera aconsejarla. Al día siguiente, después del trabajo, Beatriz quedó con Daniela Vivares en un pequeño café cerca de la clínica.
Eran amigas desde la época de estudiante, y Daniela era una de las pocas personas en las que Beatriz confiaba plenamente. «Tienes un aspecto horrible», dijo Daniela sin rodeos en cuanto se sentaron a una mesa en un rincón del salón. «¿Qué te pasa?» Beatriz sonrió débilmente. «La franqueza es tu principal cualidad, como siempre». Una de tantas, Daniela llamó al camarero y pidió café para ella y té para Beatriz. «¿Qué está pasando? Tienes una expresión en la cara que me hace preocuparme. Creo que Horacio me engaña». Daniela no parecía sorprendida. «¿Qué te hace pensar eso?» «Todo». Beatriz comenzó a enumerar las señales curvando los dedos. «Siempre llega tarde al trabajo, se ha vuelto distante, evita hablar de nosotros, es indiferente al sexo, revisa constantemente el teléfono y se va a la otra habitación para responder a las llamadas». Daniela escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando Beatriz terminó, preguntó: «¿Has intentado hablar con él?» «Ayer». Lo llamó aire y problemas artificiales. La amargura en la voz de Beatriz era evidente. El camarero les trajo el pedido. Daniela esperó a que se alejara y continuó: «Sabes, normalmente aconsejo a la gente que confíe en los demás y resuelva los problemas mediante conversaciones francas». Tomó un sorbo de café. «Pero en tu caso, esa estrategia no parece funcionar. Es evidente que Horacio oculta algo». Beatriz asintió, sintiéndose extrañamente aliviada de que sus sospechas no parecieran infundadas. «¿Qué hago? No puedo seguir viviendo así, con la duda y la incertidumbre constantes». Daniela golpeó la taza pensativamente con la uña. «Tienes dos caminos. La primera es aceptarlo y esperar a que la situación se resuelva por sí sola. Quizás solo esté pasando un mal momento en el trabajo. Y la otra, averigua la verdad». Daniela se inclinó hacia ti y bajó la voz. «Hay programas que puedes instalar en tu teléfono. Te muestran tu ubicación en tiempo real». Mi hermana rastreó así a su exnovio. Beatriz frunció el ceño. «¿Estás sugiriendo que espíe a mi propio marido?» «Te estoy sugiriendo que consigas la información que te oculta», replicó Daniela. «Si te equivocas y en realidad solo está trabajando, te calmarás y dejarás de preocuparte, y si tienes razón, al menos lo sabrás con certeza». Beatriz se quedó mirando su taza de té, reflexionando sobre las palabras de su amiga. La idea de seguir a Horacio le causaba resistencia interna, pero la incertidumbre y la desconfianza la habían atormentado durante demasiado tiempo. «¿Cómo funciona?», preguntó al fin. Daniela sacó su teléfono. «Te paso un enlace. Es una aplicación que tienes que instalar en su teléfono. Funciona en segundo plano, ni siquiera se dará cuenta. Luego podrás ver su ubicación a través de tu teléfono». «¿Cómo voy a instalarla en su teléfono? Nunca lo deja desatendido». «Todo el mundo lo hace», dijo Daniela con confianza. «Cuando está en la ducha, o dormido, o simplemente distraído. Solo necesitarías 2 minutos». Beatriz seguía dudando. «Esto parece tan mal. ¿Está bien engañar a tu mujer?» Daniela enarcó una ceja. «Mira, te conozco desde hace casi 20 años. Siempre has sido la chica correcta, siempre has seguido las reglas. Pero a veces las reglas no funcionan. A veces hay que actuar según las circunstancias». Beatriz suspiró, dándose cuenta de que su amiga podía tener razón. «De acuerdo, envíame el enlace». La oportunidad de instalar la aplicación llegó 2 días después. Horacio llegó a casa antes de lo habitual, con aspecto cansado e irritado. Tras una cena corta y tensa, en la que apenas habían intercambiado unas palabras, anunció que se iba a duchar y luego directamente a la cama. Beatriz oyó correr el agua en el baño y entró en su dormitorio. El teléfono de Horacio estaba en la mesilla de noche. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos se oían en toda la casa. Sus manos temblaron ligeramente al coger el teléfono. El primer obstáculo fue la contraseña. Beatriz probó con la fecha de su boda, pero no funcionó. Luego el cumpleaños de Horacio también falló.
Casi se desesperó cuando se le ocurrió probar con el número de su oficina, los 4 dígitos que él marcaba con más frecuencia. La pantalla se desbloqueó. Siguiendo las instrucciones que Daniela le había enviado, Beatriz instaló rápidamente la aplicación, la puso en modo oculto y devolvió el teléfono a la mesilla de noche. La operación le llevó menos de 3 minutos, pero le pareció una eternidad. Salió del dormitorio y bajó a la cocina segundos antes de que Horacio saliera del baño. El corazón aún le latía con fuerza al darse cuenta de lo que acababa de hacer, pero ya no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, Beatriz consultó la aplicación de seguimiento con regularidad. Horacio se movía como de costumbre entre la casa, la oficina y algunos restaurantes de la zona comercial, pero nada sospechoso. Beatriz casi empezó a pensar que sus sospechas eran infundadas, que los problemas en su relación tenían otra causa. Pero al 5.º día, todo cambió. La noche en que Horacio debía estar en una cena de negocios con sus socios, la aplicación mostró que estaba en una zona residencial de Recoleta, en un lugar que en nada se parecía a un restaurante. Beatriz se paró frente al elegante complejo de departamentos al que la aplicación la había conducido. Con dedos temblorosos aferró su teléfono, sin apartar los ojos de la puerta principal de la casa. El punto del mapa no se movía. Horacio estaba allí, dentro. La idea de que podía tratarse de un error latía desesperadamente en su cabeza. Quizá tenía una reunión de trabajo en el piso de alguien. Tal vez la aplicación estaba fallando y mostraba una ubicación equivocada. Beatriz casi se había convencido a sí misma de dar media vuelta y marcharse cuando la puerta principal se abrió, y 2 personas, un hombre y una mujer, salieron del edificio. Incluso desde aquella distancia, reconoció la figura y los andares de Horacio. Su acompañante era una esbelta morena vestida con un elegante vestido rojo. El hombre rodeó la cintura de la mujer con el brazo y caminaron hacia un coche aparcado en las inmediaciones. Beatriz reconoció el coche de su marido, el Mercedes plateado que habían elegido juntos hacía 3 años. El aire se le quedó en los pulmones cuando vio a Horacio inclinarse y besar a la mujer. No un fugaz beso amistoso, sino uno largo e íntimo. Esa era la respuesta que buscaba. Simple y despiadada en su obviedad. Beatriz no se dio cuenta cuando se retiró a la sombra de los árboles, no recordó haber llamado a un taxi, no se dio cuenta de cómo había llegado a casa. Se movía con el piloto automático, en una especie de aturdimiento que le impedía sentir plenamente el dolor. La casa la recibió con su habitual silencio y vacío. Beatriz caminó despacio hasta el dormitorio, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la fotografía familiar que había sobre la cómoda. Ella y Horacio, el día de su 30 cumpleaños, sonrientes, felices. Parecía de otra vida. No había llorado. Las lágrimas no brotaron, aunque en algún lugar de su interior se acumulaba una presión, un nudo apretado de emoción que no encontraba salida. En lugar de eso, Beatriz se desnudó metódicamente, se duchó, se puso el pijama y se tumbó en la cama, con la luz encendida. No podía dormir, pero tampoco mantenerse despierta. Se quedó mirando al techo, sintiendo un extraño entumecimiento en todo el cuerpo. La mañana llegó de repente. No recordaba haberse dormido, pero el agudo sonido del despertador la sacó de su pesado sueño. Beatriz se levantó, se vistió y se fue a trabajar como si nada. En la clínica funcionaba como una máquina, diagnosticando, prescribiendo tratamientos, rellenando papeles. Sus compañeros notaron su distanciamiento, pero lo atribuyeron al cansancio. Cuando volvió a casa por la noche, vio una nota en la mesa de la cocina. Me voy de viaje de negocios unos días. No llames, la conexión será inestable. Oh, la letra de su marido, tan familiar y ahora tan extraña. Beatriz arrugó la nota y la tiró a la papelera. No iba a llamar. No sabía qué decirle al hombre que había destrozado su vida en un antes y un después.
Los 3 días siguientes transcurrieron en un medio sueño similar. Iba a trabajar, volvía a casa, preparaba mecánicamente comida que apenas comía, se acostaba pero no podía dormir. La aplicación de rastreo mostraba que Horacio sí había salido de la ciudad. Su teléfono estaba arreglado en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires. Al cuarto día, Daniela se presentó en la puerta de su casa sin avisar. Mercedes me dijo que no eras tú, dijo al entrar. Te llamé 3 veces, pero no contestaste al teléfono. Beatriz condujo en silencio a su amiga hasta la cocina. Daniela miró críticamente los platos sin lavar en el fregadero, la botella de vino medio vacía sobre la mesa y el rostro pálido y demacrado de Beatriz. «Dios mío, ¿qué te pasa?», preguntó sentándose a la mesa. Tenías razón. La voz de Beatriz sonó desacostumbradamente apagada. Horacio me está engañando. Daniela no parecía triunfante ni sorprendida, solo preocupada. ¿Estás segura? Beatriz asintió y habló brevemente sobre lo que había visto cerca del complejo de departamentos en Recoleta. Daniela escuchó sin interrumpir, pero apretó los puños con más fuerza con cada palabra. «Ese desgraciado», exhaló cuando Beatriz terminó. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Beatriz con sinceridad. «No puedo. Ni siquiera puedo pensar en ello ahora mismo». Daniela se levantó y empezó a ordenar la cocina. Metió los platos en el lavavajillas y limpió las encimeras. Beatriz la observaba con indiferente asombro. «¿Qué estás haciendo?», preguntó por fin. «Ayudándote», respondió Daniela con sencillez. «No puedes vivir en semejante caos, y tienes que comer algo más sustancioso que...». Abrió la nevera y frunció el ceño. Medio yogur y algo de queso apreciado. Durante las 2 horas siguientes, Daniela preparó la cena, hizo comer a Beatriz y hablaron de trabajo, de sus sobrinos, de la nueva serie de televisión que había empezado a ver, de todo menos de Horacio. Poco a poco, el estupor empezó a remitir y Beatriz sintió crecer en su interior el dolor que tan cuidadosamente había reprimido durante los últimos días. «No lo entiendo», dijo de pronto, interrumpiendo el relato de Daniela sobre el divertido incidente de la farmacia. «¿Por qué lo hizo? ¿En qué me he equivocado?». Daniela dejó el tenedor y cogió la mano de Beatriz. «No te equivocaste. Fue él quien tomó la decisión de traicionarte». «Pero tiene que haber una razón», insistió Beatriz. «Éramos felices. Al menos yo creía que lo éramos». «Escúchame». Daniela se inclinó más hacia mí. «Algunas personas se engañan no porque haya algo malo en su relación, sino por lo que son. Egoístas, débiles, incapaces de apreciar lo que tienen». Beatriz negó con la cabeza. «Llevamos 13 años juntos. 13 años, Daniela. No es solo una parte de la vida, es toda mi vida adulta». «Y no termina con él», dijo Daniela con firmeza. «Eres una mujer fuerte, inteligente y guapa. Tienes una carrera brillante, amigos que te quieren. Puedes soportarlo». Beatriz quiso objetar, decir que no se sentía fuerte ni inteligente, pero en ese momento se oyó abrirse la puerta principal. Ambas mujeres se quedaron heladas. «¿Beatriz?». La voz de Horacio sonó inesperadamente cerca. Apareció en la puerta de la cocina, bronceado, fresco, con un traje caro. Al ver a Daniela, frunció ligeramente el ceño. «Ah, hola, Daniela. No sabía que teníamos compañía». «La tenemos», repitió Beatriz mentalmente. Era como si nada hubiera cambiado, como si siguieran siendo familia. «Ya me voy». Daniela se levantó, dirigiendo a Horacio una mirada fría. «Beatriz, llámame mañana». Cuando Daniela se fue, se hizo un gran silencio en la cocina. Horacio se dirigió a la nevera, sacó una botella de agua y bebió unos sorbos. «¿Qué tal el viaje de negocios?», preguntó Beatriz, sorprendida por lo ordinaria que sonaba su voz. «Productivo», respondió él. «Cansado del camino. Voy a darme una ducha». Salió, y Beatriz permaneció sentada a la mesa, mirando fijamente la puerta tras la que había desaparecido.
En su interior se acumulaba una extraña determinación. Sabía que debía contarle lo que había visto, exigirle una explicación, gritar, llorar, expresar su dolor. Pero algo se lo impedía. Tal vez el orgullo, tal vez la profunda convicción de que las palabras no cambiarían nada. Beatriz se levantó y empezó a recoger la mesa. Oía a Horacio caminando por el dormitorio, el sonido del agua de la ducha, sonidos familiares que solían significar comodidad doméstica, pero que ahora parecían notas falsas en una melodía inarmónica. Por la noche dormían en la misma cama como extraños, cada uno por su lado, sin tocarse ni siquiera casualmente. Beatriz no pegó ojo, escuchando la respiración del hombre a su lado y pensando en la mujer del vestido rojo. Al día siguiente, al volver del trabajo, Beatriz encontró la casa vacía. Esta vez ni siquiera había una nota. Subió al dormitorio y comprobó que el armario donde se guardaban las pertenencias de Horacio estaba completamente vacío. Habían desaparecido sus trajes, sus camisas, sus zapatos. En la mesilla de noche, a su lado, no quedaban ni los libros ni el cargador del teléfono. Beatriz recorrió metódicamente la casa. El estudio de Horacio estaba vacío, su cepillo de dientes no estaba en el cuarto de baño, sus gemelos favoritos habían desaparecido de la caja de la cómoda. Incluso se había llevado las fotos enmarcadas en las que aparecía solo. Volvió al dormitorio y se sentó en la cama, sintiendo un extraño vacío en su interior. No había lágrimas, ni rabia, solo la ensordecedora comprensión de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Horacio se había ido sin decir una palabra, sin intentar explicarse. Se había borrado de su vida como un disco innecesario. Llamó a Daniela y su amiga llegó media hora después. Al ver el armario vacío, Daniela juró con tal sentimiento que en otra situación Beatriz se habría reído. ¡Qué acto tan cobarde! Daniela se paseó por el dormitorio. Huir sin explicar nada. Es tan bajo que ni siquiera tengo palabras. Beatriz se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. Quizá sea lo mejor. Una ruptura rápida es como arrancar una tirita. No lo defiendas. Daniela se detuvo frente a ella. Lo que hizo es imperdonable. 13 años juntos y ni una palabra de explicación. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Beatriz en voz baja. Daniela se hundió junto a ella en la cama. Para empezar, supéralo. Llora si te apetece, grita si te ayuda. Luego sigue adelante, paso a paso. Beatriz asintió. Aún no tenía ganas de llorar. En su interior solo había un vacío que parecía tragarse todos los demás sentimientos. «Me quedaré contigo esta noche», dijo Daniela, y no era una pregunta. Aquella noche, tumbada en la habitación de invitados, Beatriz escuchó el tamborileo de la lluvia sobre el tejado, que creaba un ritmo hipnótico. Pensó en lo extraña que era la vida. Hacía un mes tenía un marido, una casa, un futuro, y ahora todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Y lo extraño era que debería haberse sentido rota, destruida, pero en cambio solo sentía un vago alivio porque la incertidumbre había terminado. Por la mañana, Daniela preparó el desayuno e hizo que Beatriz comiera al menos un poco. «Te llamaré a la hora de comer», dijo al marcharse. «Y me pasaré esta noche para ver cómo estás. No te atrevas a negarte a comer». Beatriz sonrió débilmente. «Eres peor que una gallina». «Y tú eres peor que una niña testaruda», replicó Daniela. «Prométeme que no te quedarás en casa pensando en él todo el día». «Me voy a trabajar», dijo Beatriz. «Tengo terapia a partir de las 10». Daniela la miró con escepticismo. «¿Seguro que estás preparada? ¿Podrías cogerte la baja y quedarte en casa mirando un armario vacío?» Beatriz negó con la cabeza. «No, prefiero trabajar». Nadie en la clínica le hizo preguntas sobre su vida privada, y Beatriz agradeció este respeto profesional por los límites.
Se sumergió en su trabajo con tal fiereza que al final del día, Rafael Montero, el jefe del departamento, la apartó suavemente de un paciente al que había estado examinando durante 15 minutos sin tomar notas. «Beatriz, ¿qué te pasa?», le preguntó mientras salían al pasillo. «Nada», dijo ella negando con la cabeza. «Solo un poco cansada». Rafael la miró atentamente. «Te conozco desde hace 8 años. Nunca dejas que el cansancio afecte a tu trabajo. Ha ocurrido algo, y es algo grave». Beatriz dudó. Rafael no era solo un colega. Eran amigos, en la medida de lo posible en un entorno profesional. «Horacio se fue», dijo al fin. «Ayer. Se llevó todas sus cosas, ni siquiera dejó una nota». Rafael silbó suavemente. «Lo siento, Beatriz». «Yo también». Intentó ella sonreír, pero le salió torcida. «Vete a casa», dijo Rafael en voz baja. «Yo te cubriré. Descansa un poco, recobra el sentido». «Pero tengo 3 pacientes más», protestó ella. «Los llevaré yo», se mostró inflexible. «No estás en condiciones de recibir asesoramiento. Vete a casa, Beatrice. Es una orden». Ella no discutió, comprendiendo que Rafael tenía razón. En su estado, podría dañar a los pacientes, pasar por alto síntomas importantes, hacer las citas equivocadas. No había lugar para problemas personales en la medicina. En casa, Beatriz no sabía qué hacer consigo misma. Las habitaciones vacías y llenas de recuerdos la agobiaban. Intentaba leer, pero no podía concentrarse. Encendía la televisión, pero no oía lo que decían los locutores. Intentó trabajar en documentos, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Por la noche, Daniela trajo comida del restaurante y una botella de vino. «No quiero que te emborraches sola», dijo abriendo la botella. «Pero un poco de vino y una buena cena te ayudarán a relajarte». Se sentaron en el salón, comiendo pasta y bebiendo vino tinto. Daniela habló de su trabajo, de su sobrino que iba a la escuela de música, de una película que quería ver. Beatriz escuchaba a medias, pero agradecía a su amiga que intentara distraerla. «¿Has pensado ya en la parte legal?», preguntó Daniela cuando pasaron a una segunda copa de vino. «¿A qué te refieres?». «Divorcio, división de bienes». Daniela se encogió de hombros. «Horacio se ha ido, pero seguís compartiendo la casa, los coches y las facturas». Beatriz negó con la cabeza. «Ni siquiera sé dónde está ahora, y no estoy segura de estar preparada para tener esta conversación». «Ya aparecerá cuando se trate de dinero», resopló Daniela. «Es el tipo de hombre que siempre aparece cuando hay que repartir bienes». «No hablemos de eso esta noche», pidió Beatriz. «Es que no puedo». Daniela asintió y desvió la conversación hacia un tema neutro. Aquella noche, después de que su amiga se hubiera marchado, Beatriz por fin se permitió llorar. Se tumbó en su cama y en la de Horacio y sollozó, en voz alta, desesperada, derramando todo el dolor que había reprimido durante tanto tiempo. Lloró por los años perdidos, por las esperanzas rotas, por la traición del hombre en quien había confiado incondicionalmente. Las lágrimas fluyeron hasta que ya no le quedaron fuerzas para llorar y cayó en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, Beatriz se despertó con los ojos hinchados y dolor de cabeza, pero se sentía extrañamente más ligera. Era como si, junto con sus lágrimas, parte del dolor hubiera desaparecido de ella, dejando espacio para algo nuevo. Se levantó, se duchó, desayunó y se dirigió al trabajo, ya no por inercia, sino con la decisión consciente de seguir adelante, paso a paso, como le había aconsejado Daniela. En la clínica, se disculpó con Rafael por la crisis de ayer y le aseguró que hoy todo estaba bajo control. Él no hizo ninguna pregunta, solo se ofreció a ponerse en contacto con ella si necesitaba ayuda. Los días se alargaban, llenos de trabajo, conversaciones con Daniela y encuentros ocasionales con otros amigos. Beatriz aprendió a no inmutarse cuando encontraba cosas que le recordaban a Horacio, su taza favorita, un libro olvidado, un CD de música que escuchaba.
2 semanas después de la marcha de su marido, decidió cambiar la casa, reorganizó los muebles del salón, compró ropa de cama nueva, tiró los cojines del sofá que Horacio había elegido. «Es una buena señal», le dijo Daniela, ayudándola a colgar las cortinas nuevas. «Estás creando tu propio espacio». Beatriz asintió en silencio. No estaba segura de estar preparada para una nueva vida, pero sabía que no podía quedarse en el pasado. En la clínica hizo guardias extras y sesiones de asesoramiento, sumergiéndose de cabeza en su trabajo. Rafael de vez en cuando le lanzaba miradas preocupadas, pero no interfería. Se daba cuenta de que para Beatriz el trabajo era su salvación. Beatriz empezó a salir más a menudo por las noches. Buenos Aires era hermosa al atardecer, con sus amplias avenidas, sus grandes edificios Art Deco y sus numerosos cafés donde podía tomarse un café mientras observaba a los transeúntes. Eligió nuevas rutas, explorando barrios en los que nunca había estado, redescubriendo la ciudad. A veces buscaba a Horacio entre la multitud, su paso característico, su silueta, sus gestos. Pero ya no estaba. La aplicación de rastreo se había borrado, su número de teléfono se había desconectado. Beatriz ni siquiera sabía si se había quedado en la ciudad o se había ido con aquella mujer del vestido rojo. Una noche, al volver a casa después de un turno especialmente duro, Beatriz vio un sobre oficial en el buzón. Dentro había un aviso del banco de que Horacio había cerrado la cuenta conjunta y transferido su parte de los fondos a una cuenta personal. Beatriz miró el papel y la rabia creció en su interior, no por el dinero, sino por el hecho de que incluso en esos asuntos él hubiera optado por actuar solapadamente sin discutirlo con ella. Llamó a Daniela y le contó lo de la carta. «Te lo dije», suspiró su amiga. «Cuando se trata de dinero, siempre actúan rápido. Tienes que contratar a un abogado». «¿Por qué?», preguntó Beatriz cansada. «No voy a luchar por dinero. Estoy satisfecha con lo que gano». «No se trata solo de dinero», insistió Daniela. «La casa, el coche, todo lo que habéis construido juntos. Tienes derecho a tu parte». «Lo pensaré», prometió Beatriz, pero sin entusiasmo. Por la noche, tumbada en la cama, reflexionaba sobre lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía solo 3 semanas tenía un marido, una familia, confianza en el futuro. Ahora estaba sola en una casa grande que de repente le resultaba extraña. Beatriz trató de imaginar cómo sería su vida dentro de 1 año, dentro de 5. ¿Sería capaz de olvidar el pasado? ¿Podría volver a confiar en alguien? ¿Sería feliz? Para todas estas preguntas no tenía respuestas. Lo único que sabía era que tenía que seguir adelante, día a día, construyendo su nueva realidad a partir de los escombros de la anterior. A la mañana siguiente, al salir de casa, Beatriz vio un coche de policía aparcado al otro lado de la calle. 2 hombres uniformados la esperaban en la puerta. «¿Señora Amendola?», le preguntó uno de ellos al acercarse. «Sí, soy yo», sintió un escalofrío. «¿Ocurre algo?» «Comisario Miguel Lagraña», se presentó el policía mostrando su carné. «Tenemos que hablar con usted sobre su marido, Horacio Gallardo». Beatriz se tambaleó. «¿Le ha pasado algo?» «No, señora», respondió el comisario. «Pero me temo que tenemos preguntas sobre sus actividades. ¿Podemos pasar?» Beatriz asintió mecánicamente y los condujo al interior de la casa, sintiendo que la realidad se le escapaba de nuevo. Fuera lo que fuese lo que Horacio había hecho, había irrumpido de nuevo en su vida, haciendo temblar el mundo a su alrededor. Beatriz condujo a los policías al salón. La casa que tanto se había esforzado por volver a hacer suya era de pronto un espacio extraño y frío bajo las miradas de los desconocidos uniformados. «Siéntense», señaló el sofá, intentando mantener la calma. El comisario Lagraña y su compañero, un joven agente con un cuaderno, tomaron asiento. Beatriz se sentó enfrente, apretando tanto las manos en el regazo que los nudillos se le pusieron blancos. «Señora Amendola», comenzó el comisario,
¿Cuándo vio a su marido por última vez? Beatriz respiró hondo. Hace 3 semanas. Él me dejó, cogió sus cosas y desapareció. Lagraña y su compañero se miraron. ¿Tiene alguna idea de dónde puede estar ahora?, continuó el comisario. No, negó con la cabeza. No hemos estado en contacto desde entonces. Desconectó su teléfono, cerró nuestra cuenta conjunta. Ni siquiera sé si sigue en Buenos Aires. El comisario asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Señora Améndola, debo hacerle una pregunta directa. ¿Qué sabe usted de las actividades comerciales de su marido? Beatriz frunció el ceño. Es propietario de una empresa de exportación llamada Gallardo Trading. Se dedica a la exportación de productos argentinos a Europa y Estados Unidos, sobre todo vino, aceite de oliva y algunos alimentos. ¿Solo eso? Lagraña se adelantó, observando atentamente su reacción. Que yo sepa, sí. Beatriz empezaba a sentir una creciente inquietud. ¿Y qué es exactamente lo que le interesa, comisario? En lugar de una respuesta directa, Lagraña formuló otra pregunta. ¿Ha notado algo inusual en el comportamiento de su marido durante el último año? ¿Viajes frecuentes, nuevos socios comerciales, grandes sumas de dinero inesperadas? Beatriz se quedó helada. Viajes, sí. Horacio viajaba más a menudo. Nuevos socios. Tal vez le había hablado de nuevos contactos en Colombia y Panamá. El dinero. No llevaba la cuenta de las finanzas de la empresa, pero en el último año habían empezado a vivir a todo lujo. ¿Qué ocurre, comisario?, preguntó directamente. ¿De qué sospecha de mi marido?, suspiró Lagraña. Tenemos razones para creer que Gallardo Trading fue utilizada para encubrir operaciones ilegales. Estamos investigando el contrabando y el blanqueo de dinero a través de los canales de exportación. Beatriz sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. La habitación que la rodeaba pareció oscurecerse y los sonidos se amortiguaron, como si vinieran de muy lejos. «Es imposible», susurró. «Horacio siempre ha sido ambicioso, a veces demasiado, pero no es un delincuente». «En ese caso», dijo Lagraña en voz baja, «debería ponerse en contacto con nosotros y aclarar la situación. Tenemos documentos, declaraciones financieras, declaraciones de testigos. Todas las pruebas apuntan a su marido y a varias personas más». Beatriz recordó sus últimas peleas, el distanciamiento de Horacio, su reticencia a hablar de trabajo. Pensó que era por la otra mujer, pero ¿y si era más complicado que eso? ¿Y si la aventura era solo una manifestación de la doble vida que llevaba su marido? «Realmente no sé dónde está», repitió. «Nosotros tuvimos una mala ruptura». «No presentasteis una denuncia por desaparición», observó el comisario. «Porque no fue una desaparición», replicó Beatriz con amargura. «Se marchó deliberadamente. Cogió sus cosas, cerró sus cuentas. Fue su elección». El comisario asintió. «Lo comprendo. Aún así, si se pone en contacto con usted, le recomiendo encarecidamente que le haga saber que queremos hablar con él. Una comparecencia voluntaria siempre es mejor que la alternativa». Le entregó una tarjeta de visita, un sencillo rectángulo blanco con su nombre, rango y número de teléfono. «Si recuerda algo importante o si aparece, por favor llámenos». Lagraña se puso en pie y su compañero le siguió. Beatriz los acompañó hasta la puerta, aún aturdida por lo que había oído. En el umbral, el comisario se detuvo y la miró con inesperada simpatía. «Sabe, señora Amendola, en mi práctica ha habido muchos casos en los que las esposas han ignorado los negocios turbios de sus maridos. Eso no las hace culpables ni estúpidas. A algunas personas se les da muy bien ocultar su verdadera naturaleza». Beatriz asintió en silencio, sin fiarse de su voz. Cuando el coche de policía desapareció al doblar la esquina, volvió a entrar en la casa y se sentó en el sofá donde acababan de sentarse las visitas.
La tarjeta de visita del comisario Lagraña le picó en los dedos como metal al rojo vivo. Contrabando. Blanqueo de dinero. Las palabras sonaban absurdas en el contexto de su vida, de su matrimonio. 13 años con un hombre y no tenía ni idea de a qué se dedicaba realmente. Beatriz recordaba su primer encuentro, una conferencia internacional de comercio, en la que ella había presentado una ponencia sobre los aspectos médicos de la importación de drogas. Horacio, un joven empresario inteligente y seguro de sí mismo, con planes ambiciosos y una sonrisa encantadora, se acercó a ella después de la presentación. Su romance se desarrolló rápidamente y en menos de un año se casaron. En aquellos primeros años, Horacio hablaba mucho de su negocio, le enseñaba contratos, le hablaba de nuevas oportunidades y mercados. ¿Cuándo dejó de hablar? ¿Cuándo empezó a responder a sus preguntas sobre su trabajo con generalidades? ¿Hace 2 años? ¿3? No lo recordaba con exactitud, tan gradual fue la transición de la apertura al secreto. El teléfono en su mano vibró, sacándola de sus sombrías cavilaciones. Un número desconocido. Beatriz dudó, pero pulsó el botón verde. ¿Hola? ¿Beatriz? La voz de Horacio, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo, sonó por el altavoz. Se quedó paralizada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Horacio? ¿Dónde has...? Enciende el vídeo, la interrumpió. Quiero verte. Beatriz pulsó el icono del vídeo y un segundo después el rostro de su marido apareció en la pantalla. Tenía un aspecto diferente, bronceado, con una barba corta que nunca había llevado, vestido con una camisa clara con el cuello abierto. Detrás de él se veía una pared clara y parte de una ventana con plantas tropicales. «Saludos, querida esposa». Había una mueca de desprecio en su voz. «¿Cómo estás sin mí?» Beatriz apenas pudo contener el temblor de su voz. «¿Dónde estás? ¿Qué pasa, Horacio? La policía ha venido a verme». Su rostro en la pantalla cambió, su sonrisa desapareció, su mirada se endureció. «Lo sé. Mis fuentes están trabajando rápido». «¿Tus fuentes?» Beatriz negó con la cabeza. «¿De qué estás hablando? Te acusan de contrabando, de blanqueo de dinero. ¿Es eso cierto?» Horacio sonrió. «¿Qué importa si es verdad o no? De todos modos, no entenderías nada de mis negocios. Nunca lo he hecho. No me hables con desprecio». La ira sustituyó de pronto al asombro y la confusión. 13 años, Horacio. 13 años siendo tu mujer, ¿y me has estado mintiendo todo este tiempo? Nunca he mentido, se encogió de hombros. Solo que no dije toda la verdad. ¿Sabes por qué? Porque no podía soportar la carga de ese conocimiento, mi correcta y respetuosa Beatriz. Eres demasiado predecible, demasiado aburrida. Cada palabra era como una bofetada. Beatriz aferró el teléfono con tanta fuerza que se le entumecieron los dedos. ¿Por qué llamas? ¿Qué quieres? ¿Necesitas? Horacio se rió. No necesito nada de ti, Beatriz. Solo quería hacerlo oficial. Voy a pedir el divorcio. Mi abogado ya está preparando los papeles. El rostro de una mujer apareció de repente por encima de su hombro. Pelo oscuro, labios rojos, mirada burlona. La misma mujer que Beatriz había visto fuera de la casa de Recoleta. «Saludos de Silvina». Horacio pasó el brazo por los hombros de la mujer. «Somos muy felices juntos. Con ella puedo ser real, no fingir ser algo que no soy». Silvina se rió, una risa aguda y sonora que a Beatriz le pareció insultantemente falsa. «Horacio es tan generoso, tan inventivo», murmuró con un leve acento. No como esos médicos aburridos que solo piensan en la gripe y la tensión. Beatriz sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación y rabia. «No voy a participar en esta farsa». «Espera». La voz de Horacio se puso seria de repente. «Beatriz, no hagas ninguna tontería. No hables a la policía de mí. No les ayudes. No son gente con la que meterse». «¿Me estás amenazando?», preguntó incrédula. «Te lo advierto», dijo él, «por tu propio bien».
Beatriz rió amargamente. Ahora te preocupas por mi bien. Después de todo lo que has hecho, me voy a divorciar de ti. Sonaba impaciente. Es normal que la gente se separe, pero no quiero que sufras por tu ingenuidad y terquedad. ¿Dónde estás, Horacio?, preguntó Beatriz directamente, sorprendida de su propia tranquilidad. La policía te está buscando. Es mejor que te entregues voluntariamente. Horacio volvió a reír, pero esta vez su risa sonó tensa. ¿Entregarte? ¿Te has vuelto loco? No voy a pudrirme en la cárcel por unos tontos papeles y declaraciones de testigos. Lo tengo todo cubierto, Beatriz. Dinero, conexiones, nuevos documentos, nunca me encontrarán. No puedes huir eternamente, objetó ella. Sí puedo. Sonrió con tanta suficiencia que ella quiso romper el teléfono. Y no solo huir, sino vivir la vida al máximo, disfrutar de lo que me he ganado. ¿Ganado?, preguntó Beatriz. ¿O lo has robado? La cara de Horacio se contorsionó de ira. No juzgues lo que no entiendes. Me arriesgué, construí, creé oportunidades que otros temían siquiera considerar. Y ahora recojo los frutos de mi trabajo. Con otra mujer, añadió Beatriz en voz baja. Con una mujer que aprecia mi inteligencia y mi valor, replicó Horacio, y que no condene cada paso que no se ajuste a sus estrechas ideas de moralidad. Silvina reapareció en el cuadro rodeándole el cuello con los brazos. Cariño, tenemos que irnos. El yate nos espera. Sí, claro. Horacio asintió y se volvió hacia la pantalla. Bueno, Beatriz, esta ha sido nuestra última conversación. Hasta la vista. Algo en su tono, en su sonrisa petulante, en la despreocupación con la que estaba a punto de cortar 13 años de vida juntos, despertó en Beatriz un profundo y feroz resentimiento, y de repente recordó la aplicación de rastreo. Espera, dijo, abriendo frenéticamente el programa en su teléfono. ¿De verdad crees que puedes desaparecer así? ¿Huir de todo? Ya lo he hecho, respondió él con suficiencia. De ti, de la policía, de este país provinciano y estirado. La aplicación se inició, y Beatriz se emocionó al ver un punto parpadeante en el mapa. Ha funcionado. Me pregunto qué diría la policía, dijo Beatriz lentamente, mirando a su marido a los ojos a través de la pantalla. Si les dijera que estás en Punta del Este, en Uruguay, en el Hotel Miramar. Según el mapa, está frente al mar, ¿no? La cara de Horacio pasó de la confianza al asombro, luego al enojo y después al miedo. ¿Qué diablos? ¿De dónde has salido? Beatriz sintió una sombría satisfacción. Todo el mundo tiene secretos, Horacio. No eres el único que sabe planear. ¿Me has estado siguiendo? Su voz subió una octava. ¿Qué has dicho? Soy demasiado predecible, demasiado aburrida. Beatriz sonrió con amargura. Por lo visto, tú tampoco me conocías. Horacio maldijo con maldad e inventiva, utilizando palabras que Beatriz nunca le había oído antes. No sabes dónde te estás metiendo. ¿Qué juego estás jugando? Hay gente que... Adiós, Horacio. Beatriz cortó la conexión antes de que hubiera oído la amenaza. El teléfono volvió a sonar, el mismo número. Rechazó la llamada y bloqueó el número. En cuestión de segundos empezaron a llegar mensajes de otros números desconocidos, amenazas, súplicas, blasfemias. Beatriz los bloqueó metódicamente uno a uno hasta que cesaron las llamadas y los mensajes. Se sentó en el salón, agarró el teléfono con fuerza entre las manos y se quedó mirando un punto parpadeante en el mapa. El Hotel Miramar de Punta del Este. Horacio tenía razón. Ya se había escapado, había cruzado la frontera, estaba fuera del alcance de la policía argentina. Al menos eso creía él. La tarjeta de visita del comisario Lagrange estaba sobre la mesita, blanca con letras negras, sencilla y oficial. Beatriz la miró fijamente, dudando si cogerla. Una palabra suya y la maquinaria de la persecución internacional se pondría en marcha. Horacio sería detenido,
extraditado a Argentina, juzgado y encarcelado. El hombre con el que había vivido 13 años, el hombre en el que confiaba, el hombre al que amaba, estaría entre rejas por su culpa. Eres demasiado predecible, demasiado aburrida, resonaban sus palabras en su cabeza, mezcladas con los recuerdos de sus abrazos, de sus planes juntos, de las tranquilas tardes en casa y las coloridas vacaciones con los amigos. ¿Cómo era posible que el hombre al que consideraba su alma gemela, su compañero, su futuro, hubiera resultado ser un completo desconocido? El teléfono vibró, un mensaje entrante de Daniela. ¿Estás bien? Llámame. Beatriz colgó el teléfono sin contestar. No estaba preparada para contarle a su amiga lo de la visita de la policía, lo de la llamada de Horacio, lo del dilema moral que la desgarraba por dentro. Era demasiado personal, demasiado doloroso. Se levantó y se asomó a la ventana. El día se acercaba al atardecer. La luz dorada inundaba la calle, creando una engañosa sensación de paz y armonía. Una vecina de enfrente regaba las flores de su balcón. Los niños jugaban a la pelota en la acera. Una pareja de ancianos caminaba lentamente cogidos de la mano. La vida ordinaria transcurría a su alrededor, ajena al drama que se desarrollaba a puerta cerrada. Beatriz regresó al sofá y volvió a coger el teléfono. El punto del mapa no se había movido. Horacio seguía en el hotel, probablemente haciendo las maletas frenéticamente, preparándose para otra escapada, o discutiendo con Silvina qué hacer a continuación, o llamando a sus Bayer en la policía, tratando de averiguar si su mujer ya lo había traicionado o no. Beatriz recordó su primera conversación seria sobre el futuro antes de casarse. Horacio había hablado de sus ambiciones, de cómo quería construir una empresa internacional, convertirse en líder del mercado, proporcionarles una vida cómoda. Ella admiraba su determinación, su energía, su confianza en sí mismo. ¿Cuándo y cómo se convirtió esa ambición en codicia? ¿Cuándo se convirtió el deseo de éxito en una excusa para delinquir? Abrió la galería de fotos de su teléfono y empezó a hojear las imágenes de los últimos años. Aquí están ella y Horacio en una estación de esquí de Bariloche, sonrientes, felices sobre un fondo de montañas nevadas. Aquí está una cena familiar con sus padres sentados a la mesa. Aquí está la playa de Brasil donde pasaron sus vacaciones el año pasado, y Horacio en bañador con un cóctel en la mano. Momentos cotidianos y felices. ¿Eran reales o también era mentira? ¿Había estado fingiendo todo el tiempo o realmente había sido feliz con ella, solo que no era suficiente? Beatriz se sobresaltó cuando sonó el timbre. Por un momento pensó que era de nuevo la policía, pero a través de la mirilla vio a Daniela con las bolsas de la compra. Beatriz abrió la puerta, aliviada y ansiosa a la vez. «Yo te llamé», dijo Daniela con un leve reproche mientras entraba. «Pensé en pasarme a ver si todo iba bien, y a hacer la compra, porque sé que has vuelto a olvidarte de comer». Beatriz sonrió débilmente. «Lo siento, he tenido un día duro». Daniela miró atentamente a su amiga. «¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma». Beatriz condujo a Daniela a la cocina y, mientras ordenaba la comida, le contó sobre la visita de la policía y la llamada de Horacio. Daniela escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando movía la cabeza o fruncía el ceño. «Así que nuestro programa funcionó», dijo cuando Beatriz hubo terminado. «Está en Uruguay, en Punta del Este, y conoces el hotel exacto». Beatriz asintió. «Sí, pero no sé qué hacer con esta información. No sé si quiero que lo detengan». Daniela puso el cartón de leche sobre la mesa con tanta fuerza que casi se cae. «No puede hablar en serio. Después de todo lo que ha hecho, después de cómo te ha humillado, traicionado y abandonado». «No se trata de mis sentimientos», objetó Beatriz cansada. «La cuestión es que se trata de una decisión seria. Horacio podría ser condenado a una larga pena». «Y con todo merecimiento», Daniela le estrechó las manos. «Beatriz, es un delincuente.
Ha estado contrabandeando, lavando dinero. No son pecados menores, son delitos graves que causan un daño real a la sociedad. Beatriz se frotó las sienes. El dolor de cabeza que la había atormentado todo el día empeoraba. Lo sé. Es que no puedo hacerlo de inmediato. Daniela se ablandó y se acercó a su amiga, pasándole el brazo por los hombros. Mira, sé que es duro. Era tu marido, le querías, pero tienes que pensar en ti. ¿Cómo te sentirías si supieras que sigue haciendo lo mismo, que otras personas sufren por su culpa? Beatriz no contestó. Sus pensamientos se enredaban en su cabeza como un ovillo de hilo que no podía desenredar. Comamos primero, sugirió Daniela al ver el estado de su amiga. Luego decidiremos qué hacer. La cena transcurrió en silencio. Beatriz masticaba mecánicamente la pasta que Daniela había preparado sin probarla. Vio la cara de Horacio en la pantalla del teléfono, primero engreída, luego asustada. Y luego estaba la cara del comisario Lagranchi, con sus ojos atentos y su mirada comprensiva. Después de cenar, pasaron al living. Daniela encendió la televisión pero silenció el sonido, creando ruido de fondo. ¿Qué vais a hacer?, preguntó finalmente. Beatriz negó con la cabeza. No lo sé. Por un lado, merece ser castigado por sus crímenes. Por otro, no estoy segura de querer ser la persona que lo envíe a la cárcel. No le vas a enviar a la cárcel, replicó Daniela. Él tomó esa decisión cuando decidió violar la ley. Pero mi decisión ahora podría determinar su destino, dijo Beatriz en voz baja, y no sé si estoy preparada para asumir esa responsabilidad. Daniela suspiró. Beatriz, lo que estás haciendo ahora también es una elección. No llamar a la policía, no dar información es una decisión activa que tiene consecuencias. Lo sé. Beatriz se frotó la cara con las manos. Es que necesito tiempo para pensar. Daniela se marchó pasada la medianoche, dejando a Beatriz sola con sus pensamientos y sus dudas. La casa que siempre le había parecido una sólida fortaleza, ahora la aplastaba con su vacío y su silencio. Cada rincón, cada mueble, guardaba recuerdos de una vida pasada, una vida que se había construido sobre mentiras. Beatriz no podía dormir. Permanecía en la oscuridad, mirando al techo y repitiendo mentalmente la conversación con Horacio. Su tono burlón, sus palabras despectivas, su confianza en su propia impunidad. Y esa mujer, Silvina, con su risa falsa y sus comentarios desdeñosos. A las 3 de la mañana, Beatriz se levantó de la cama, reconociendo que el sueño no llegaría. Bajó a la cocina, encendió la luz y puso la tetera. El silencio de la noche, solo roto por el silencioso zumbido de la nevera y el sonido del agua hirviendo, era extrañamente tranquilizador. Beatriz sacó una caja de tisanas del armario. Horacio se las había traído de algún viaje lejano y decía que era un tipo especial que la ayudaba a relajarse. Bebió un sorbo y arrugó la nariz. Hacía tiempo que el té había perdido su aroma y su sabor, al igual que su relación. Su teléfono estaba sobre la mesa, junto a la taza. Beatriz abrió la aplicación de rastreo. El punto que marcaba la posición de Horacio seguía en el Hotel Miramar, así que no había tenido tiempo de esconderse, o pensó que no se atrevería a entregarlo a la policía. Eres demasiado predecible, demasiado aburrido. Resurgieron las palabras de él en su mente, provocando una irritación amortiguada. Durante toda su vida juntos, Horacio había tomado decisiones por los dos, tratando las opiniones de ella como secundarias, sus deseos como insignificantes. Él decidía dónde vivirían, cómo gastarían su dinero, con quién se relacionarían, y ella le había dejado hacerlo, por amor, por respeto, por costumbre. Pero ahora todo había cambiado. Ahora la decisión era solo suya, y de ella dependía el destino del hombre que una vez había sido el centro de su mundo. Beatriz se cogió la tarjeta de visita del comisario Lagranchi y se quedó mirando el número de teléfono impreso durante largo rato. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la madrugada.
demasiado temprano para una llamada. Pero, ¿y si Horacio ya se había ido por la mañana? ¿Y si ya había comprado los pasajes de avión o el yate que Silvina había mencionado? Beatriz tomó otro sorbo del insípido té y recordó cómo Horacio le había explicado cómo funcionaba su negocio en los primeros años de su matrimonio. Lo orgulloso que se había sentido de cada nuevo contrato, de cada proyecto exitoso. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente el éxito? ¿Cuándo la ambición se convirtió en avaricia y el cálculo en crueldad? No conocía las respuestas a esas preguntas, pero sabía una cosa. El hombre que había visto en la pantalla del teléfono hacía unas horas no era el Horacio con el que se había casado. Ese Horacio podía no existir desde hacía mucho tiempo, o tal vez nunca había existido, solo una ilusión creada por la credulidad de ella y su capacidad para fingir. La decisión llegó de repente, sin un momento dramático de epifanía o arrebato emocional, solo una clara comprensión de lo que había que hacer. Beatriz marcó el número de su tarjeta de visita. Al tercer timbrazo, contestó una voz somnolienta. Lagraña al habla. Comisario, soy Beatriz Améndola. Su voz sonó inesperadamente firme. Pido disculpas por llamar a estas horas, pero sé dónde está mi marido. Hubo movimiento en el auricular, el crujido de la cama, el sonido de luces encendidas. La escucho, señora Améndola. Horacio está en Uruguay, en la ciudad de Punta del Este. Habló Beatriz despacio, con claridad, sin que le temblara la voz. Está alojado en el Hotel Miramar, frente al mar. Puedo darle las coordenadas exactas. ¿Está seguro de esta información? No había duda en la voz del comisario, solo interés profesional. Completamente, Beatriz dudó, pero luego decidió ser completamente franca. He instalado un programa de rastreo en su teléfono. Puedo enviarle una captura de pantalla del mapa. Hazlo, por favor. La graña ya no sonaba somnolienta. Y esté en la oficina a las 9 de la mañana. Necesitaremos su declaración oficial. De acuerdo. Beatriz respiró hondo. Está con una mujer llamada Silvina. No sé su apellido. Podría ser su cómplice. Lo comprobaremos. Gracias por la información, señora Améndola. Una nota de respeto apareció en la voz del comisario. No ha sido una decisión fácil. Sí, asintió Beatriz en voz baja. No ha sido fácil. Tras la conversación, envió al comisario una captura de pantalla del mapa con la ubicación de Horacio y apagó el teléfono. No quería que ni su marido ni nadie pudiera localizarla en las próximas horas. Beatriz volvió a la cama, pero seguía sin conciliar el sueño. Se quedó tumbada en la oscuridad, viendo cómo la penumbra del amanecer llenaba lentamente la habitación. Un extraño entumecimiento se apoderó de ella. Ni arrepentimiento, ni alivio, solo cansancio y vacío. El despertador sonó a las 7 de la mañana. Beatriz se levantó, se duchó, se vistió con cuidado, eligiendo un estricto traje azul marino y un mínimo de accesorios. Bebió su café, de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando la ciudad despierta. Una mañana normal que iba a ser uno de los días más extraordinarios de su vida. A las 9:30 encendió el teléfono. 10 llamadas perdidas, la mayoría de números desconocidos, una de Daniela. 3 mensajes. Uno de Daniela preguntando si todo iba bien y 2 de números desconocidos que no se molestó en abrir. Escribió una breve respuesta a su amiga. Todo va bien. Te llamo luego, y cogió un taxi. El departamento de policía la recibió con un frío oficialismo. Las líneas austeras del edificio de cristal y hormigón, los guardias en la entrada, la limpieza estéril de los pasillos. El comisario Lagraña la esperaba en un pequeño despacho de la tercera planta. Señora Améndola, gracias por venir, le indicó la silla frente a su escritorio. Tengo buenas noticias. Su información era exacta. Nos hemos puesto en contacto con nuestros colegas uruguayos y la operación ya ha comenzado. Beatriz asintió, sintiéndose extrañamente ajena, como si estuviera hablando de alguien que no fuera su marido.
¿Y ahora qué? Tras la detención se iniciará el procedimiento de extradición. Lagraña se reclinó en su silla. Dada la naturaleza de los cargos y las pruebas disponibles, es probable que las autoridades uruguayas no sean obstruccionistas. Su marido será trasladado a Argentina dentro de unos días. Comprendo. Beatriz juntó las manos sobre el regazo. Necesito que haga una declaración formal, continuó el comisario, sobre su matrimonio, sobre las actividades comerciales de su marido, sobre cualquier cosa que pueda estar relacionada con la investigación. Beatriz pasó las 2 horas siguientes respondiendo preguntas, primero del comisario Lagranchi y luego del investigador encargado del caso. Habló de los negocios de Horacio, de sus viajes, de sus socios, de asuntos financieros hasta donde ella sabía. Sus palabras eran grabadas, taquigrafiadas. Cada documento requería una firma. ¿Qué sabe de una mujer llamada Silvina Cortés?, preguntó el investigador, un hombre mayor de ojos cansados. Beatriz se tensó. Solo que está con mi marido y que tiene acento, quizá no sea argentina. Silvina Cortés, 29 años, de nacionalidad colombiana. La investigadora abrió una carpeta de documentos. Trabajó para la empresa de su marido durante los 2 últimos años. Según nuestros registros, participó activamente en planes de blanqueo de dinero. 2 años. Horacio la engañó durante al menos 2 años, quizá más. Y no solo la engañó, sino que vinculó su futuro, sus actividades delictivas, su nuevo estilo de vida a esta mujer. No lo sabía, dijo Beatriz en voz baja. Nunca la había mencionado. El investigador asintió tomando nota en su cuaderno. Ya veo. Bueno, creo que hemos terminado por hoy. Gracias por su cooperación, señora Améndola. Estaremos en contacto si necesitamos más información. El comisario Lagraña la acompañó fuera del despacho. Ha hecho lo correcto, le dijo estrechándole la mano. Sé que no ha sido fácil, pero la ley es igual para todos. Beatriz se sonrió débilmente y salió al pasillo. Se sentía desolada, como si la hubieran sometido a una gran operación. Cada pregunta, cada mención de Horacio y sus asuntos era como un corte en el estómago. En el vestíbulo de control se detuvo, insegura de a dónde ir. No quería volver a la casa vacía. Ir a trabajar en ese estado era imposible. Ya había sacado el teléfono para llamar a un taxi cuando la llamó el comisario Lagraña. «Señora Amendola, un momento». Beatriz se dio la vuelta. El comisario se dirigió rápidamente hacia ella, con la emoción en los ojos. «Acabo de recibir noticias de Uruguay. La operación ha sido un éxito. Su marido y Silvina Cortés han sido detenidos. Serán trasladados a Buenos Aires por la mañana». Beatriz sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Una cosa era saber en abstracto que Horacio sería detenido y otra muy distinta enterarse de que ya había sucedido. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Lagraña con preocupación. «Sí, es que todo sucedió tan rápido», ella encontró fuerzas para asentir. «Entiendo», el comisario la miró con simpatía. «Si quiere puede venir mañana. Organizaré una reunión». «¿Una reunión?», Beatriz no comprendía. «Con su marido», explicó Lagraña. «A través del cristal, por supuesto, bajo la supervisión de los guardias, si necesita ultimar algún asunto personal». Beatriz se quedó helada. ¿Volver a ver a Horacio? ¿Mirarlo a los ojos sabiendo que era ella quien lo había entregado a la policía? ¿Decirle lo que no había tenido tiempo de decirle en su última conversación? Sí, las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «Sí, me gustaría». «Bien», asintió el comisario. «Vuelva mañana a las 11. Lo arreglaré todo». Beatriz salió del edificio de la policía a la luz del sol. El día era impecablemente hermoso. Cielo azul, una ligera brisa, árboles en flor a lo largo de la calle. Días así estaban hechos para la felicidad, para pasear por el parque, para reír y amar, no para traiciones y arrestos. Decidió caminar, a pesar de que el trayecto a casa era de al menos media hora.
La actividad física ayudaba a aliviar la tensión emocional. Beatriz caminó por calles conocidas, pasando por tiendas, cafés, bloques de apartamentos, y pensó en lo extraña que es la vida. Todo parece tan ordinario, tan inmutable por fuera, pero por dentro los destinos humanos se rompen cada día. En casa, lo primero que hizo fue llamar a la clínica y tomarse los 2 días libres siguientes. Rafael Montero no le hizo ninguna pregunta, solo le pidió que se cuidara y que no se preocupara por el trabajo. Después llamó a Daniela y le contó su decisión. Su amiga, como era de esperar, la apoyó totalmente. «Has hecho lo correcto. Debe responder por sus crímenes». «Lo sé». Beatriz se frotó los ojos con cansancio. «Es que todo es tan definitivo». «Es el comienzo de un nuevo capítulo», dijo Daniela suavemente. «Sin él, sin sus mentiras, sin su sombra sobre tu vida. Mañana me reuniré con él». Beatriz no quería decirlo, pero las palabras salieron de sus labios. En la comisaría, a través del cristal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás segura de que es una buena idea? ¿De que no volverá a manipularte?» «Tengo que decírselo». Beatriz vaciló. «Tengo que acabar con esto personalmente. Ponerle fin». «Entiendo», suspiró Daniela. «¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias. Es algo que tengo que hacer sola». Después de la conversación, Beatriz sintió una extraña determinación. Recorrió la casa, recogiendo las cosas que Horacio había dejado atrás. Algunos libros, gemelos en un cajón de la cómoda, viejos CD, fotografías enmarcadas. Lo metió todo en una caja de cartón que llevó al garaje. No lo tiró, solo lo puso fuera de la vista para que no le recordara el pasado. Pasó la tarde en silencio, intentando leer, pero constantemente distraída pensando en la reunión de mañana. ¿Qué le dirá a Horacio? ¿Qué quiere oír de él? ¿Tenía algún sentido esta última conversación o era solo un estiramiento inútil de la herida? La noche transcurrió inquieta, con frecuentes despertares y sueños agitados. Por la mañana, Beatriz se despertó antes que el despertador, destrozada pero extrañamente decidida. Pasó mucho tiempo decidiendo qué ponerse, pero se decidió por un estricto vestido negro y un mínimo de joyas. Solo su anillo de casada, que llevaba puesto, pasara lo que pasara. Llegó a la comisaría a las 11 en punto. El comisario Lagraña la recibió en el vestíbulo. «Señora Améndola, buenos días. Han traído a su marido hace una hora. Sabe que está aquí. ¿Cómo está?» La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Lagraña se encogió de hombros. Como siempre en estos casos, enfadado, exigiendo un abogado, negando lo evidente. «Pero eso no te concierne». La condujo por los pasillos hasta una sala especial dividida en 2 partes por un cristal blindado. A un lado había una silla para los visitantes, al otro una silla similar para el prisionero. La conversación tenía lugar a través de un sistema de interfono parecido a un receptor telefónico. «Tiene 20 minutos», dijo el comisario. «El guardia estará en la puerta. Si necesita algo, no tiene más que llamarlo». Beatriz asintió y se sentó en una silla. Unos minutos después, la puerta del otro lado del cristal se abrió y 2 escoltas hicieron pasar a Horacio. Estaba esposado y llevaba la misma ropa que ella le había visto durante la videollamada. Una camisa clara, ahora arrugada, y unos pantalones oscuros. Parecía falto de sueño y enfadado. Al ver a Beatriz, Horacio se paralizó y su rostro mostró toda una gama de emociones: sorpresa, ira, miedo y, por un momento, algo parecido al remordimiento. Los convoyes lo sentaron en una silla y se dirigieron a la puerta, permaneciendo en la habitación pero a distancia. Beatriz cogió el teléfono. Horacio vaciló, mirándola a través del cristal con una expresión ilegible en el rostro. Finalmente, él también descolgó. «Tú», su voz sonaba ronca. «Tú eres el que me ha tendido la trampa». No era una pregunta, era una afirmación. Beatriz asintió. «Sí. ¿Por qué?»
Sus ojos se entrecerraron. ¿Por venganza? ¿Porque le dejé por otro? Beatriz sintió que una rabia tranquila se acumulaba en su interior. Sabía de tu infidelidad mucho antes de que te fueras, Horacio. Te vi con ella, allá en Buenos Aires, en esa casa de Recoleta. Te seguí por la aplicación y te vi abrazándola, besándola. La cara de Horacio se contorsionó de sorpresa por un momento. Pero entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no hiciste una escena? ¿No me dejaste de inmediato? Porque te quería, respondió Beatriz con sencillez. Porque esperaba que fuera una locura pasajera, que entraras en razón. Porque 13 años de matrimonio no se tiran a la basura por un error. Horacio guardó silencio, con la mirada pensativa, casi confusa. No te entregué a la policía por adulterio, continuó Beatriz. Lo hice porque eres un criminal, Horacio. Violaste la ley, me mentiste, construiste nuestra vida sobre una base de mentiras y delitos. No es tan sencillo, sacudió la cabeza. No entiendes cómo funcionan los negocios en este país. A veces hay que tomar atajos. ¿Tomar atajos? Beatriz se sonrió con amargura. El contrabando y el blanqueo de dinero no son atajos, son delitos por los que ahora tendrás que responder. Horacio se inclinó más cerca del cristal. Me has arruinado la vida, Beatriz. ¿Te das cuenta? Podría pasar años en la cárcel por tu culpa. No, sacudió ella la cabeza. Arruinaste tu propia vida cuando decidiste violar la ley. Arruinaste nuestro matrimonio cuando decidiste engañarme. Elegiste todo esto por tu cuenta, Horacio. Yo simplemente no te cubrí. Se reclinó en la silla con el rostro endurecido. ¿Cómo sabías dónde estaba? ¿Cómo me encontraste en Uruguay? Una aplicación de rastreo. Beatriz se sonrió débilmente. La que instalé en tu teléfono cuando sospeché que me engañabas. Sigue activa. Irónico, ¿verdad? La tecnología que me ayudó a descubrir tu infidelidad acabó metiéndote entre rejas. Horacio maldijo, sucio, inventivo, con la misma furia que había empleado durante su última conversación a través del enlace de vídeo. Nunca has sido tan astuto, tan calculador. Había algo parecido al respeto en su voz. Te he subestimado. Subestimaste muchas cosas de mí, replicó Beatriz con calma. Pensabas que era predecible, aburrida, aburridamente correcta. Pensaste que soportaría tus mentiras, tus engaños, tu desprecio para siempre. Te equivocaste. Horacio la miró con una mirada larga y escrutadora, como si la viera por primera vez. ¿Y ahora qué? ¿Pedirás el divorcio? Por supuesto. Beatriz se quitó el anillo de casada y lo colocó sobre la mesa frente a ella. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me traicionaste, no solo con otra mujer, sino con tus crímenes, tus mentiras, la forma en que me has tratado todos estos años. Horacio sonrió de repente. Sabes, yo te quería, a mi manera, pero te quise. Al principio. ¿No fue suficiente? Beatriz se levantó. Ya había dicho todo lo que quería decir, y no tenía sentido continuar la conversación. Espera. La voz de Horacio tenía por primera vez una nota de desesperación. No puedes irte así. Sí puedo. Lo miró, sintiéndose extrañamente tranquila. Adiós, Horacio. Espero que encuentres la forma de redimirte, ante la ley y ante ti mismo. Colgó sin esperar respuesta y se volvió hacia la puerta. Lo último que vio al darse la vuelta fue la cara de Horacio tras el cristal, contorsionada por la ira y la desesperación, con la boca gritando en silencio palabras que ella ya no oía ni quería oír. El comisario Lagraña la esperaba en el pasillo. ¿Estás bien? Beatriz asintió. Ahora sí. Necesitará un buen abogado para el proceso de divorcio, comentó el comisario. Dadas las circunstancias, puede que no sea fácil. Yo puedo encargarme, Beatriz le tendió la mano. Gracias por todo, comisario. Al salir del edificio de la policía, respiró profundamente aire fresco. El día era tan claro y soleado como ayer, pero ahora miraba el mundo con otros ojos. Le esperaba la incertidumbre, juicios, divorcios,
una nueva vida sin el hombre que había sido su compañero durante tanto tiempo.